y síntomas que van a ocasionar, que pueden ser de forma incidental o intencionada, ocasionado por la ingesta de alguna sustancia tóxica y tienen un elevado riesgo de morbimortalidad. En cuanto a la epidemiología, ya hablando de la epidemiología, las intoxicaciones constituyen una de las primeras causas de muerte, ya sea tanto de mortalidad a nivel mundial, pero esto va a variar de acuerdo a las diferentes regiones. Por ejemplo, en Europa se ha visto que las sustancias más involucradas en las intoxicaciones fueron por medicamentos, por antidepresivos y opioides, lo que no ocurre en nuestro medio, ya que en Bolivia frecuentemente las intoxicaciones se deben principalmente a insecticidas, ya sean estos órganos fosforados, carbamatos o rodenticidas. Como ya dije, que en emergencias es frecuente recibir en los servicios de emergencias a pacientes en los cuales se tiene una sospecha de algún tipo de intoxicación. En estas situaciones, el manejo del paciente intoxicado agudo se basa principalmente en 6 puntos, en los cuales tenemos la resucitación y estabilización, a realizar una buena historia y un examen físico adecuado, realizar los métodos de descontaminación, realizar los exámenes de laboratorio pertinentes. ¿Se escucha? Sí, doctora. Sí, doctora, Realizar, realizar los métodos de eliminación del tóxico, eso dependiendo a la sustancia ingerida, y obviamente los antídotos. En cuanto al primer paso, que es la resucitación y la estabilización, este es el primer paso, constituye el primer paso ante un paciente intoxicado, en la cual nosotros tenemos que brindar un soporte básico y avanzado, ya que es prioritario, porque muchas veces de los pacientes ya vienen con las complicaciones de las intoxicaciones como tal, como ser convulsiones, están hipotensos, etcétera, en las cuales nosotros tenemos que dar prioridad al tratamiento. Ya sea evaluando, es importante evaluar el ABC, tener un manejo de la vía aérea, tener una buena, en este caso si el paciente requiere una asistencia ventilatoria, y el manejo de la circulación. En esta etapa, obviamente que es prioritario tener todo un monitoreo de la función cardíaca, oximetría, tener un acceso intravenoso lo más rápido posible. Ya en cuanto al segundo paso, que es la historia y el examen físico, que esto a veces muchas veces puede ser dificultosa, porque el paciente puede estar inconsciente, los familiares no saben bien qué es lo que ha pasado con el paciente. Entonces hay que hacer una búsqueda meticulosa de todo del contexto, en la cual nosotros tenemos que realizarnos las siguientes preguntas que son importantes para el manejo de estos pacientes. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el tóxico que ha utilizado? ¿Cuánto es la cantidad que ha consumido el paciente? Cómo ya sea, cuál es la vía de entrada por la cual ha consumido el fármaco o la sustancia, cuánto ha sido el tiempo que ha transcurrido desde que ha consumido el tóxico hasta que ha llegado al hospital, en caso de que la paciente fuera mujer, si está embarazada, si presentaría algunas enfermedades de base o que presente alguna alergia, o si el paciente toma algunos medicamentos, ya que algunas sustancias pueden tener interacción con los diferentes medicamentos. Ya en cuanto al examen físico, nos tenemos que basar principalmente en estas características. Si es que presenta un olor característico el paciente, debido a que muchos insecticidas tienen un olor fuerte y gracias a eso es posible nosotros determinar qué tipo de sustancia para realizar el manejo.
evaluar lo que van a ser las pupilas, si presenta anormalidades neuromusculares, alteraciones en el estado mental, hallazgos cutáneos, alteraciones de la temperatura, alteraciones en las constantes vitales, como ser alteraciones en la presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratorias. Ya en cuanto a los métodos de descontaminación, son muy útiles, sí, para poder disminuir la absorción del tóxico. Estos pueden ser varios, tenemos la ocular, la dérmica y la gastrointestinal. Cuando existe en sí no hay una descontaminación respiratoria, solamente en caso de que el paciente tenga contacto con un tóxico que ingresa por vía respiratoria, lo ideal es separar al paciente inmediatamente del aire o del ambiente contaminado y posteriormente administrar oxígeno, de preferencia al 100%. Ya en cuanto a la descontaminación ocular, cuando se produce alguna intoxicación, digamos, generalmente es por algún químico, hay y que afecte a la región ocular, hay que irrigar inmediatamente, ya sea con solución salina o agua, por unos 15 a 20 minutos. No hay que utilizar otros tipos de sustancias y de acuerdo al cuadro que presenta el paciente, nosotros tenemos que evaluar si se requiere una consulta oftalmológica. En cuanto a la descontaminación dérmica, hay que remover la ropa contaminada, hay que bañar al paciente. En caso de inconsciente, solamente baños con esponja. Sí hay que hacer énfasis en el lavado de las áreas de pliegue, debajo de la que muchas veces la sustancia es muy fuerte, que todavía puede, si no se realiza bien el aseo, puede persistir y el paciente continuar con la sintomatología. Si es necesario, se puede repetir el baño por lo menos unas 2 veces. Ya en cuanto a la descontaminación gastrointestinal, que es lo que más nos importa a nosotros, hay diferentes tipos. Los más frecuentes son el lavado gástrico y la administración de carbón activado. En cuanto al lavado gástrico, sí es útil, pero si se realiza durante la primera hora de haber ingerido el tóxico, porque posterior a esto ya no tiene gran utilidad, porque generalmente ya la sustancia ya ha sido absorbida por completo prácticamente. Existen algunas contraindicaciones para realizar el lavado gástrico. Entre ellas son que el paciente esté con Glasgow -8, que no tenga una vía aérea. Hola, doctora. Del paciente. Este igual es útil, se ha demostrado que es útil, pero igual si se refiere a detox, debido a que el carbón del tóxico se pueda eliminar mucho más fácil. La dosis de administración es 1 kilo de... Doctora, disculpe, los últimos como 1 minuto, 50 segundos no se ha escuchado bien, ha habido un corto, por favor, podría repetir. Gracias. Doctora, se perdió la presentación, no la tenemos en pantalla. Doctora, ¿me escucha? Ahora sí se ve.
No hay audio, por favor. Ya. Continuando en cuanto a los exámenes de laboratorio, es importante realizar el, el perfil completo, hemograma, química sanguínea, realizar una gasometría arterial. Nada, a partir de ahí. Ya, en cuanto a lo del carbón activado, como ya dijimos, sí es útil igual que el lavado gástrico dentro de la primera hora. La dosis habitual es un gramo kilo de peso o una dosis única que se puede administrar de 50 gramos. Este no va a estar indicado en aquellos pacientes con intoxicación por cáusticos, hidrocarburos, hierro, litio, plomo, alcoholes como el caso del metanol o el etilenglicol. En cuanto al examen de laboratorio, como ya dijimos, exámenes de rutina básica, hemograma, química sanguínea, gasometría arterial, electrocardiograma y un perfil toxicológico. En cuanto al otro paso, son los métodos de eliminación del tóxico, que tenemos dos, la hemodiálisis y la alcalinización urinaria. Pero en cuanto al tema de la hemodiálisis, solamente se realiza en aquellas intoxicaciones producidas por alcoholes, como ya dijimos, etilenglicol, metanol, salizatos, teofilina, ya que muchos de estos pacientes intoxicados por estas sustancias tienden a presentar acidosis, hipercalemia o sobrecarga de volumen, que con la hemodiálisis vamos a corregir estos trastornos. Y en cuanto a la alcalinización urinaria, ¿cómo actúa este? El tóxico en sí va a pasar a su forma ionizada, por la cual no va a ser absorbido a nivel del túbulo y se va a eliminar por la orina. Esto solamente en toxinas o ácidos, bases o ácidos que son débiles, como salizatos o fenobarbital. Acá sí se administra bicarbonato de sodio. En cuanto a los antídotos, esto va a variar de acuerdo al tóxico que se ha ingerido. Ahí, como podemos ver en la imagen, para cada tóxico sí tenemos un antídoto. En algunas ocasiones no, solamente se hace un tratamiento sintomático, pero que vamos a ir describiendo más adelante. Ya ahora sí, hablando directamente de los toxíndromes, este va a ser un conjunto de síntomas y signos que surgen después de la exposición a un tóxico, ya sea de forma accidental o voluntaria. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque, como ya dijimos, presentan muchas veces una anamnesis dificultosa. Hay que tener una sospecha inicial para tener una detección rápida de posibles tóxicos para iniciar un tratamiento precoz, ya sea un tratamiento de soporte o en base al antídoto. Acá podemos ver los principales toxíndromes, ya que los toxíndromes incluyen una infinidad de síndromes, pero los que vamos a tocar ahora van a ser los siguientes. El síndrome colinérgico, anticolinérgico, simpático-minético y el ocasionado por opioides. Empezando por el síndrome colinérgico. Para empezar, un breve recuerdo, la acetilcolina va a ser el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, que va a actuar en dos receptores, los muscarínicos y los nicotínicos, que estos a su vez se encuentran a nivel del sistema nervioso central, en el cuerpo ciliar, a nivel ocular, se encuentran también en el músculo liso, gastrointestinal y bronquial, y también tienen efectos a nivel cardíaco. Y los receptores nicotínicos tienen también acción en la unión neuromuscular. En cuanto a la principal causa o la etiología del síndrome colinérgico, tenemos los compuestos que son los órganos fosforados y los carbamatos. También se puede deber a una sobredosificación de ciertos fármacos con acción colinérgica, como ser la pilocarpina, o plantas como la amanita muscaria.
Ya en cuanto a la fisiopatología, como podemos ver acá en la imagen, cuando se consume la sustancia con acción colinérgica, generalmente, como ya dijimos, órganos fosforados, estos se absorben bien a través de la piel, pulmones, tracto gastrointestinal, y lo que van a hacer es que a, se unen a la acetilcolinesterasa, como se puede ver acá en la imagen, y hacen que esta enzima sea no funcional. Van a inhibir y van a inactivar a esta enzima. Y esta enzima es la responsable de hidrolizar la, la acetilcolina en acetato y colina. Y por ende, esta inhibición de la acetilcolinesterasa va a ocasionar una sobreabundancia de acetilcolina en las sinapsis neuronales y en la unión neuromuscular. Dependiendo de cuánto tiempo lleve ya la intoxicación, se puede producir una unión de forma irreversible en la cual ya el antídoto, cuando se hace el tratamiento, ya no va a tener ningún efecto. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como ya dijimos, los efectos tóxicos de estas sustancias van a afectar tanto a nivel del sistema nervioso autónomo, a la unión neuromuscular, sistema nervioso central, pero principalmente van a afectar al sistema parasimpático, ya que, como dijimos, este es dependiente de la regulación de la acetilcolina. En cuanto a los síntomas muscarínicos, principalmente nos vamos a acordar de que el paciente va a ser un paciente mojado. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a presentar cialorrea, lagrimeo, diaforesis, muchas veces incontinencia urinaria, diarrea, puede presentar vómitos. En cuanto a nivel ocular, va a haber miosis. Va a presentar broncorrea, broncoespasmo, bradicardia e hipotermia. En cuanto a los síntomas nicotínicos, principalmente como afecta a la unión neuromuscular, vamos a tener síntomas como ataxia, abolición de los reflejos, debilidad muscular, fasciculaciones y mioclonías. Y ya en casos muchos más graves, una depresión respiratoria llevará a la coma y muerte. Y en cuanto al tratamiento, el principal o el antídoto de esta intoxicación colinérgica va a ser la atropina, porque va a ser un inhibidor, como podemos ver acá, un inhibidor competitivo de la acetilcolina, pero solamente va a tener efectos en los receptores muscarínicos, no así en los nicotínicos, porque no va a tener efecto a nivel del sistema muscular. Como ya dijimos, va a competir con la acetilcolina en los receptores muscarínicos, lo que va a evitar así la activación colinérgica. En cuanto al cómo administrar la atropina, se da una dosis de 2 a 5 miligramos EB en los adultos y se puede llegar a repetir hasta que evidenciemos nosotros una mejoría clínica. Se puede duplicar la dosis cada 3 a 5 minutos hasta que principalmente se alivien los signos y síntomas muscarínicos pulmonares. Y nos damos cuenta si que el paciente está evolucionando, ya que va a presentar signos de atropinización, que van a ser los opuestos a los síntomas que presentaba, como ser una frecuencia mayor a 120, midriasis, piel seca. Si los signos desaparecen a los 10 minutos, hablamos de una intoxicación leve, entonces ya no es necesario administrar más atropina, pero obviamente sí hay que hacer un seguimiento al paciente. Si es que no aparecen, hay que aumentar las dosis se puede repetir las dosis de atropina, como ya dije, hasta que se desaparezcan los síntomas o toda la clínica muscarínica a nivel pulmonar. Otro antídoto son las oximas, que podemos ver que este va a ser un reactivador de la colinesterasa que va a tener efecto en los receptores nicotínicos. Sí, se debe administrar antes o previamente la atropina. Tenemos dos tipos de oxinas. Una es la pralidoxima y la obidoxima.
La obidoxima sí tiene efectos tanto en acción de los receptores muscarínicos y nicotínicos, no así la pralidoxima, que solamente tiene efectos en los receptores nicotínicos. Ya hablando del síndrome anticolinérgico, dentro de las causas tenemos, en sí son más de 600 compuestos que van a tener propiedades anticolinérgicas. Entre ellos pueden haber medicamentos recetados de venta libre y plantas. Dentro de los principales tenemos la atropina, que se utiliza a veces en el tratamiento de las bradicardias, los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, los antiparkinsonianos, los antipsicóticos, relajantes musculares y en plantas como la Datura strominumio y la Atropa belladona. Ya hablando de la fisiopatología, los fármacos anticolinérgicos van a inhibir competitivamente la unión del neurotransmisor de la acetilcolina al receptor muscarínico. Generalmente se lo conocen como agentes muscarínicos, que se encuentran, como ya dijimos, a nivel del sistema nervioso central, corazón, nervios colinérgicos postganglionares y periféricos, de músculo liso tanto a nivel intestinal y bronquial, en las glándulas secretoras también. Los agentes anticolinérgicos no antagonizan los efectos de los receptores nicotínicos de la acetilcolina como la unión neuromuscular. Y al haber este bloqueo competitivo de los receptores, va a haber una disminución del efecto de la acetilcolina. Ya en cuanto a la sintomatología, de acuerdo al tipo de receptor afectado, en cuanto a los síntomas muscarínicos, a diferencia del síndrome colinérgico, que era un paciente mojado, este paciente va a ser todo lo contrario. Va a ser un paciente seco, va a presentar taquicardia, puede presentar arritmias, rubor facial, sequedad de piel, midriasis, hipertermia, retención aguda de orina, hilio paralítico, estreñimiento e hipertensión. Y en cuanto a los síntomas nicotínicos o el bloqueo nicotínico, va a presentar agitación, síndrome confusional agudo, delirio, pueden presentar alucinaciones, psicosis y convulsiones. Aquí hay que hacer hincapié en que hay que hacer un diagnóstico diferencial entre el síndrome simpático-mimético y el síndrome serotoninérgico, y ya vamos a hablar más adelante el por qué. En cuanto al tratamiento, el antídoto el tratamiento del paciente, obviamente siempre hay que comenzar con la estabilización de las vías aéreas, evaluar la ventilación, circulación. El antídoto es la fiostigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, que se une de forma reversible para inhibir la acetilcolinesterasa tanto en el sistema nervioso periférico como a nivel del sistema nervioso central. Una vez que la fiostigmina bloquea la acetilcolinesterasa, la concentración de acetilcolina en los receptores muscarínicos aumenta y por lo general supera cualquier anticolinérgico. Hay varias estigminas, tenemos la fiostigmina, neostigmina, pero la fiostigmina es la que atraviesa la barrera hematoencefálica y que va a tener efecto en el sistema nervioso central. La dosis es de 1 a 2 miligramos EB en 2 a 3 minutos, que se puede repetir 1 miligramo si no hay respuesta a los 10 minutos. Tiene una vida media corta de unos 15 a 30 minutos, pero sí presenta efectos secundarios que generalmente son cardíacos porque aumentan el QT. Entonces está contraindicado en aquellos pacientes que tengan alteración en la conducción cardíaca, un alargamiento del QT. Y obviamente hay que asegurar un soporte ventilatorio y realizar una monitorización continua. Ya hablando del síndrome simpático-mimético, dentro de las principales causas por las cuales se produce este síndrome son por sustancias psicoactivas que son de uso ilegal.
generalmente como drogas como ser la cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, la cafeína y algunas bebidas energizantes. Y dentro de los fármacos tenemos fármacos como la teofilina, difenhidramina, pseudoefedrina, dentro de los descongestionantes nasales. En cuanto a su fisiopatología, esto se va a deber porque va a haber un aumento marcado de la actividad simpática del sistema nervioso central, debido a que va a haber un aumento en la liberación de las catecolaminas con estimulación directa en los receptores alfa y beta adrenérgicos. Los receptores tanto alfa y beta adrenérgicos se encuentran a nivel de músculo liso y a nivel cardíaco. La estimulación a los receptores alfa va a ocasionar una vasoconstricción con aumento de la presión arterial. A nivel de beta 1, que tiene más efecto a nivel cardíaco, van a aumentar la contractibilidad cardíaca, aumentando la frecuencia cardíaca a su vez. Y a nivel de beta 2, que tienen acción más que todo en músculo lisobronquial, van a producir una broncodilatación. Ya en cuanto a la sintomatología, la tríada clásica de este síndrome simpático-mimético se caracteriza por taquicardia, hipertensión y midriasis. Pero puede tener otros síntomas asociados, como ser la hipertermia, diaforesis, agitación, pueden llegar a tener arritmias cardíacas y en casos graves pueden llegar a presentar convulsiones. Ya en cuanto al tratamiento, a diferencia de los otros síndromes, este no tiene un antídoto. El tratamiento se basa principalmente en un tratamiento sintomático. Inicialmente hay que tratar los síntomas que presente, ya sea la agitación, taquicardia, convulsiones, evitar la hipertermia y una rhabdomiólisis. Como ya dije, no hay un antídoto, se utilizan benzodiazepinas para frenar la hiperactividad adrenérgica. Se administra diazepam, 5 a 10 miligramos endovenoso, hasta obtener una mejoría clínica. En caso de que el paciente presente convulsiones que son resistentes al diazepam, hay que considerar otros fármacos como ser midazolam, tiopental, ya sea en infusión continua endovenosa. Y en casos de que se produzca aumento hipertermia, hay que considerar medidas físicas. Ya en cuanto al síndrome opioide, es igual uno de los síndromes más frecuentes, pero vamos ahora a diferenciar qué es un opiáceo y qué es un opioide. Un opiáceo son alcaloides naturales contenidos en la planta, en esta planta Papaver somniferum, que son tres, las que podemos encontrar: la morfina, codeína y la papaverina. Y dentro de los opioides, que ya son los productos farmacéuticos derivados de ellos y que se obtienen en laboratorio, como ser metadona, fentanilo y heroína. En cuanto a la fisiopatología de estos, los receptores opioides se van a encontrar en el sistema nervioso central y en la médula espinal alta. Y la intoxicación por estos van a tener acción directa en tres tipos de receptores: los receptores mu, sigma y kappa. Que los receptores mu van a tener la intoxicación que tenga mayor predisposición sobre los receptores, van a causar una depresión respiratoria, euforia, disminución de la motilidad gastrointestinal y vesical. En los receptores sigma va a ocasionar una depresión respiratoria, sedación, y en los receptores kappa va a ocasionar, va a tener un efecto analgésico, pero principalmente van a haber alucinaciones o psicosis. Y la acción letal se va a deber principalmente a que va a afectar el centro respiratorio. En cuanto a la etiología, como dijimos, se puede deber a diferentes fármacos opioides, como ser la heroína, morfina, metadona, inclusive el tramadol y la codeína. La tríada clásica es miosis, disminución del estado de conciencia y una dispresión respiratoria. Y la ausencia de miosis no nos debe hacer descartar una sobredosis por opioides. En cuanto a diferentes sintomatología, aparte de la ya mencionada, puede haber bradicardia, hipotensión arterial,
hipotermia, algunos pacientes pueden tener edema pulmonar, convulsiones o hacer rhabdomiólisis. En cuanto al tratamiento, el antídoto es la naloxona porque es directamente un antagonista puro de los receptores opioides. El antídoto, como ya dijimos, se puede dar la naloxona, viene en bolo de 0,4 miligramos, repetir 2 a 3 minutos, máximo hasta una dosis de 4 miligramos. Lo bueno de la naloxona es igual que tiene una vida media corta de 20 minutos y el objetivo en el tratamiento de estos pacientes es asegurar una adecuada ventilación. Ya para ir finalizando, aquí tenemos los diferentes, los tres síndromes más frecuentes, colinérgico, anticolinérgico, adrenérgico, para hacer un breve resumen. El colinérgico va a afectar a los receptores muscarínicos y nicotínicos y tenemos que acordar de que este paciente va a ser un paciente mojado, va a presentar celorrea, diaforesis, broncorrea, vómitos, diarrea, incontinencia urinaria en cuanto a los receptores muscarínicos. A los nicotínicos va a haber debilidad muscular, pueden tener fasciculaciones y parálisis. El principal tratamiento que se le da es la atropina, o el antídoto es la atropina o las oxinas, como ya vimos. En cuanto al síndrome anticolinérgico, este va, a diferencia del síndrome colinérgico, este es un paciente seco, se va a caracterizar principalmente por taquicardia, hipertensión, midriasis, va a estar constipado, va a tener una retención aguda de orina. Y el tratamiento se basa en la fiostigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Y el síndrome adrenérgico, que se va a caracterizar por la activación desencadenada adrenérgica, que se va a caracterizar porque el paciente va a estar con taquicardia, eh, hipertenso, va a estar ansioso, puede llegar a presentar delirio. Y el tratamiento, como ya dijimos, no hay un tratamiento, un antídoto, sino solamente se tratan los síntomas con benzodiazepinas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta, la pueden realizar. Pueden encender sus micrófonos para realizar las preguntas. Buenas noches, doctora. Gracias por la presentación. Se me escucha bien, ¿cierto? Sí, se lo escucha. Doctora, yo tengo una duda. Cuando tenemos una intoxicación colinérgica, generalmente en las emergencias usamos atropina. Y como usted había indicado, esto es para los receptores principalmente muscarínicos y no da para los receptores nicotínicos del sistema nervioso central. Entonces tenemos la segunda opción, pralidoxina, pero yo no había visto nunca en una emergencia que usemos pralidoxina. ¿Esto tenemos en las emergencias en Bolivia? La verdad, en Bolivia no hay ese fármaco, no hay las oximas en Bolivia y por eso no lo utilizamos, solamente utilizamos la atropina, pero acá en Bolivia no contamos con las oximas. En este caso, la pralidoxima no contamos en Bolivia. Muchas gracias, doctora. También tengo otra pregunta. Bueno, cuando yo era estudiante, cuando eran intoxicaciones por ácidos o por álcalis, era la endoscopía, no sé si el lavado gástrico, si no me equivoco. No sé si esto ha cambiado, si es igual en la actualidad. Ya, en cuanto a las intoxicaciones por cáusticos, obviamente sí se debe realizar la endoscopía para demilitar el daño que tiene el esófago, pero obviamente hay que saber en cuándo realizarlo, porque obviamente igual si se lo hace de forma muy temprana podemos dañar mucho más las estructuras. Pero me imagino que igual van a hablar de ese tema más adelante, no sé si tocarán el tema de intoxicaciones por cáusticos. Muchas gracias, doctora. Eso es todo. Gracias. Hola. Sí, buenas noches.
Bueno, no veo que nadie me preguntó. Doctora, no sé si nos van a hablar un poquito más acerca de la intoxicación por benzodiazepinas en la siguiente clase. Puedo preguntar ahora, tenía una duda. Eso sí, con... Sí, el día viernes se va a hablar de ese tema, no se preocupe. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, duda, comentario? Hola, doctora, soy otra vez. Sí, Me ha puesto unas dígame. dudas, disculpe. Cuando nosotros tenemos intoxicación, por ejemplo, por cocaínas, cuando son simpaticomiméticos, usted dijo que podíamos usar benzodiazepinas como, ¿y por qué no se pueden usar, por ejemplo, beta bloqueadores si el paciente está haciendo una taquicardia, puede llegar a una taquicardia ventricular? ¿No se puede usar beta bloqueadores? En cuanto a ese tema, sí se podrían llegar a utilizar beta bloqueadores, pero se ha visto de que producen efectos adversos como los receptores beta adrenérgicos, tienen algo para en aquellos pacientes con taquicardias, pero también como tiene efecto sobre los receptores beta 2, vamos a ocasionar un broncoespasmo. Entonces, como le digo, se puede llegar a utilizar, pero tiene efectos o puede tener mayor complicación para el paciente. Por eso solamente es recomendado utilizar las benzodiazepinas. Gracias, doctora. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. No, gracias a usted. No sé si alguien más, alguna duda para que pasemos a al siguiente tema. Ya, yo creo que podemos pasar al siguiente tema, ¿verdad? Sí, por favor, Daniel, continuaremos con el otro tema. Creo que ya no hay más preguntas. Ya, ya, continuando con el otro tema, vamos a hablar de la intoxicación por cumarínicos o rodenticidas. Ay, ¿por qué no da? Ya, los rodenticidas van a ser sustancias que se utilizan comúnmente, principalmente en la agricultura o de uso doméstico, que se debe para controlar la presencia de ratas, roedores, otros tipos de animales. Dentro de los rodenticidas tenemos dos tipos, los que tienen efectos anticoagulantes y los que no tienen efecto anticoagulante. Los que tienen efecto anticoagulante se pueden clasificar en aquellos de primera generación y segunda generación. Dentro de los fármacos de primera generación, entre estos tenemos la warfarina, comatatril, comacloro, y en los de segunda generación, el más conocido es la bromadiolona. Las intoxicaciones por rodenticidas de primera generación nos van a llegar a producir intoxicaciones crónicas, mientras que las de segunda generación, intoxicaciones agudas que vamos a explicar muy bien acerca de los rodenticidas tanto de primera generación y de segunda generación, hablando específicamente de los de primera generación. Son menos potentes
de 4 horas, la absorción solamente es por vía oral y la aparición del cuadro clínico generalmente es entre 12 a 24 horas después de la ingesta. En cuanto a los segundos, a la segunda generación, o también llamados superwarfarínicos, estos son mucho más potentes, 100 veces más potentes que los de la primera generación, teniendo una vida media mucho más larga que puede llegar de 100 hasta inclusive 200 días. Tienen una absorción dérmica, oral y respiratoria. Y la aparición del cuadro clínico puede presentar o puede llegar a presentarse inclusive una semana después de producidos los síntomas. En cuanto a la estructura, estos anticoagulantes tienen una estructura que tienen dos tipos, que son los hidroxicomarínicos y las hidandionas. Su principal principio activo de estos rodenticidas son el brodifacuam, difenacuam, bromadiolona, como ya lo mencionamos, pero los más utilizados a nivel mundial son estos dos, la bromadiolona y el brodafioquam. En cuanto a la epidemiología, en sí, en 1976, ya donde se describieron las primeras intoxicaciones por rodenticidas, lo consideraban en esa época que eran intoxicaciones que clínicamente no eran significativas, debido a que en ese tiempo los rodenticidas solían tener pequeña cantidad de anticoagulante, en este caso la warfarina. Y ya posteriormente ha ido aumentando, como ya dijimos, las de segunda generación son las superwarfarínicas que tienen un efecto mucho mayor a las de primera. Generalmente las intoxicaciones por cumarínicos se presenta mayormente en niños y en mujeres, es lo que se ha visto. En niños porque debido a la presentación del, del rodenticida es muy fácil que los niños lo confundan con algún tipo de golosina y generalmente en estos niños el consumo es de forma accidental. La vía de administración puede ser, como ya dijimos, ingesta inhalatoria o una exposición transcutánea del mismo. Hablando ya de la toxicocinética, la absorción de los cumarínicos es muy rápida, con un volumen de distribución correspondiente a un 11 o 12% del peso corporal. Este se va a unir, una vez ingerido, a las proteínas plasmáticas en un 99%. Se une principalmente a la albúmina, debido a que es altamente liposoluble, tiene una gran afinidad por el tejido hepático y adiposo. En cuanto a continuar con la toxicocinética debido a su alta liposolubilidad, una circulación enterohepática y una fijación marcada a enzimas hepáticas, efecto anticoagulante que poseen y a la vida media larga que poseen. Estos se pueden eliminar a través de orina y, como dijimos, tienen vida larga. En cuanto a la toxicodinámica, el mecanismo de acción, cómo actúan estos rodenticidas, es que van a inhibir la actividad de la enzima de la vitamina K. En sí van a inhibir a la vitamina K epóxido reductasa, que es la principal enzima que se encarga de la síntesis de la forma activa de la vitamina K. Y esto va a ocasionar una alteración en los factores de vitamina K dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Estos factores se van a alterar casi inmediatamente después de la ingestión, pero los síntomas no se observan entre 2 a 7 días después de haber ingerido el fármaco, debido a que estas sustancias al inicio no se van a ver afectados hasta agotar todos los depósitos de los factores y por ende es importante la vida media de los mismos, siendo el factor 5 el que tiene una vida, el factor 7, perdón, el que tiene una vida
media Muchas más disculpas, no se corta de... escucha el audio. Ahora sí, ¿me escuchan? Es bajito el audio, muy bajito. Mm, ya. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, sí, mejoró. Ya, ¿dónde nos hemos Está quedado? bien. Entonces, el mecanismo va, como ya dijimos, inhiben a la actividad de la enzima de la vitamina K, que se encarga de la síntesis de la forma activa de la vitamina K, alterando los factores de coagulación, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Pero si bien la absorción es rápida, el inicio de los síntomas varía. Eso depende a la vida media de los factores de coagulación, siendo el factor 7 que tiene una vida media más corta de 5 horas y por ende es donde, en ese lapso donde se llegan a presentar las manifestaciones clínicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, al inicio son inespecíficas que van desde náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareos, debilidad generalizada. Ya posteriormente, como dijimos, entre el tercer y noveno día posterior a la exposición se presentan recién las manifestaciones hemorrágicas que dependen principalmente de la vida media de los factores codependientes de vitamina K, en la cual puede haber sangrado subconjuntival, hematuria, gingivorragia, equimosis, epistaxis, sangrado de tubo digestivo, en la cual nosotros podemos evidenciar hematemesis, melenas, sangrado intracraneal. En cuanto a la clasificación, nosotros lo podemos clasificar en 3 tipos. En una intoxicación leve, moderada o grave. La intoxicación leve es la que presenta solamente manifestaciones locales, como vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal. La intoxicación moderada es aquellas que presentan manifestaciones hemorrágicas, sí, pero que no ponen en riesgo la vida del paciente. Y ya la intoxicación grave es cuando ya las manifestaciones hemorrágicas comprometen la vida del paciente, entre ellas pueden ser hemorragias digestivas, sangrados intracraneales o sangrado pulmonar. En cuanto al diagnóstico, es importante determinar la severidad del cuadro, la cantidad del tóxico ingerido y la causalidad del evento. Es importante conocer algunos factores que aumentan el riesgo de anticoagulación, como serían aquellos pacientes que tengan alteración de la función hepática, hipoalbuminemia, que tengan consumo de alcohol, interacciones farmacológicas. Si bien no hay un diagnóstico preciso que nos haga una parte de la clínica, en cuanto laboratorialmente, no hay algo que nos especifique para ver, digamos, la alteración. Sí podemos medir el TP, APTT e INR, que nos va a ser de utilidad para ver la alteración en la coagulación. Para ya hacer un diagnóstico diferencial, hay que hacerlo en aquellos pacientes que tengan enfermedad hepática, que tomen anticoagulantes de forma crónica, que tengan síndromes de mala absorción, uso prolongado de antibióticos, enfermedades infiltrativas, tanto de vías biliares o infecciones de la vía biliar. El tratamiento, inicialmente se ha visto de que es mejor realizar dar una dosis única de carbón activado, debido a que sí disminuye la absorción de warfarina que se ha demostrado en forma in vitro. Y igual, como dijimos, si el lapso es menor a la hora. El tratamiento estándar o el antídoto para esta intoxicación es la vitamina K. Para lograr una buena hemostasia para controlar así el sangrado y a su vez vamos a ayudar promoviendo la suplementación de la vitamina K y la producción de nuevos factores de vitamina K. En caso de que el paciente presente sangrado activo, es recomendable en estos casos iniciar transfusiones con plasma fresco o congelado que contienen igual los factores vitamina K a una dosis de 10 a 15 ml kilo peso para tratar de disminuir el riesgo vital del paciente.
Posteriormente a eso, después se debe continuar igual con la administración de vitamina K de forma endovenosa. Y ya para finalizar, en cuanto al pronóstico de las intoxicaciones por rodenticidas, es muy positivo. Es muy positivo ya que en un estudio que se realizó en China se pudo evidenciar que la tasa de mortalidad en aquellos pacientes por intoxicación por rodenticidas fue menos del 1%. Entonces, si bien estas intoxicaciones aumentan o acarrean gran morbilidad debido a los sangrados que presenta, una buena intervención médica temprana disminuye o permite que no puedan haber complicaciones a largo plazo. Bueno, eso sería todo. No sé si tuvieran alguna duda, pregunta, comentario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En el tratamiento con respecto a la vitamina K, dijo que se puede colocar de forma endovenosa posteriormente a la primera dosis. ¿Cuántos días se tendría que colocar la vitamina K? La vitamina K, dependiendo del grado de intoxicación o la severidad del cuadro, si es una intoxicación leve, sí se administra de forma inicial y después solamente cada 24 horas, y ya para el alta no es necesario que el paciente se vaya con vitamina K vía oral. En los casos de intoxicaciones de forma ya sea moderada a grave, que generalmente se van a deber a los suprawarfarínicos y que hayan presentado datos de sangrado, obviamente van a presentar, van a estar mucho más tiempo hospitalizados y se les debe dar la vitamina K ese lapso, y ya para el alta inclusive pueden tomar por unos 15 días más vía oral, debido a que, como ya dijimos, la vida media de ellos es larga y los síntomas aparecen inclusive a la semana después de ingerido el tóxico. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. Una duda. En casos graves, obviamente la vitamina K, pues por el inicio de acción hasta que se formen los factores van a pasar días, y pues usamos plasma fresco congelado. En Bolivia tenemos la opción de usar concentrado de factores o complejo protrombínico, que también está descrito en la bibliografía, pero no sé si en nuestros bancos de sangre contamos con esto. En el banco de sangre sí contamos con el uso de plasma fresco congelado. Sí hay. Entonces, en caso de que el paciente esté con sangrado activo, sí, sí se puede, o sea, tenemos a la mano para poder utilizar el plasma fresco congelado. El otro sí, la verdad, creo que no hay en el banco de sangre, pero sí el plasma fresco sí hay. Entonces sí se puede llegar a utilizar. Gracias. Doctora, tenemos una pregunta en el chat. Nos dice si hay alguna forma de reconocer los sobres que tienen los muscarínicos. Los muscarínicos o los cumarínicos de rodenticida. Bueno, hablando ya bueno, ese era del anterior tema de los muscarínicos, obviamente sí se pueden reconocer porque en la presentación del fármaco muchas veces viene el principio activo del fármaco. Entonces, al ver el principio activo, nosotros podemos buscar y obviamente se puede ya deducir a través de eso si es un órgano fosforado o carbamato o qué tipo de sustancia es. Porque generalmente, como les dije, sí tienen en la presentación su forma activa de la sustancia.
Bueno, aquí hay otra pregunta que dice que cuál es la complicación más severa de la intoxicación por rodenticidas. La complicación más severa es el sangrado, ya sea a nivel de tubo digestivo principalmente, pero es la hemorragia. Pero como expliqué, generalmente no se produce inmediatamente como tal, porque no tiene, o sea, todo depende de los factores vitamina K dependientes, de la vida media de estos factores. Porque si bien tiene una absorción rápida, el inicio de los síntomas hemorrágicos principalmente no se da porque se tienen que acabar todos los factores de anticoagulación que nosotros tenemos, digamos, de reservas para que se produzcan los síntomas. Y entre ese lapso, generalmente son entre 5 a 6 horas que eso depende, como ya expliqué, de la vida media de los factores, que es el factor 7 es el que tiene una acción, una vida media más corta, y es ahí donde se llegan a desarrollar los síntomas. Bien, doctora, creo que ya no tenemos más preguntas. Eh, Agradecerle por su participación. Esperamos contar con usted para los siguientes cursos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias. Bien, Gracias. vamos a tener un receso de unos 10 minutitos, por favor, para que la doctora se pueda conectar y poder colocar su presentación. No se salgan, por favor. Solamente vamos a estar con 10 minutitos de receso. Hola, buenas noches. Mil disculpas por la demora. Vamos a empezar con el tema de intoxicación por organofosforados. Entonces les voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí, doctora, Hola. escucha bien. Muy bien. Bueno, empezando con la exposición. Van a disculpar el ruido, estoy en el hospital. Vamos a empezar dando una pequeña introducción, ¿no? De qué son los organofosforados. Son sustancias orgánicas que están compuestas por fósforo, carbono. Estas van a unirse a la colinesterasa y de esta forma la van a inhibir de forma irreversible. Es por eso que es muy importante, por el alto riesgo de toxicidad que tiene, por esta inhibición irreversible que ocasiona. A consecuencia de esta inhibición hacia la acetilcolinesterasa se produce una alteración en el impulso nervioso, que de acuerdo al receptor que vaya afectando, pues va a causar la sintomatología y el toxíndrome clínico característico de esta enfermedad. ¿Dónde lo utilizan? Generalmente pueden utilizarlo en la agricultura como un insecticida, para control de plagas. Se dice que también, esto ya sería de forma, una exposición ocupacional, ¿no? Que es muy distinta de la ingesta que es voluntaria por las personas que tienen los intentos suicidas. A nivel mundial aproximadamente hay 3.000 exposiciones, 3 millones de exposiciones por año y aproximadamente el 10%, es decir, 300 de estas personas llegan a morir. Entonces sí tiene un alto riesgo de mortalidad, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas sustancias que son los organofosforados? Como habíamos dicho, se pueden usar como insecticidas en el control de plagas, también como nematicidas, fungicidas y acaricidas. Entonces, generalmente se lo usa para control de plagas.
Estas sustancias se pueden hidrolizar en un medio alcalino. Son de consistencia sólida o líquida, tienen un olor a petróleo. En las que lo van a poder, si alguna vez en este tipo de intoxicación, van a poder percibir este olor característico, ¿no? Que es a petróleo, que es bastante desagradable. Empecemos para entender qué es la acetilcolina. Es un neurotransmisor que va a actuar en las fibras autonómicas preganglionares y también en las postganglionares parasimpáticas. También puede ser un neurotransmisor que actúa en la placa motora y la sinapsis interneuronal a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la colinesterasa, que es liberada en las terminaciones nerviosas, va a hidrolizar a la acetilcolina y va a liberar colina y ácido acético, que son los compuestos inactivos de la acetilcolina. ¿Qué es lo que ocurre? La colinesterasa tiene dos sitios activos, uno que va a ser aniónico y otro que va a ser esterásico. El aniónico es aquel que se va a unir con la acetilcolina y el sitio esterásico es aquel que se va a unir con el órgano fosforado. Existen dos tipos de esta colinesterasa. Bueno, algunos dicen tres, ¿no? La colinesterasa eritrocitaria, la colinesterasa sérica y la que está a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si una colinesterasa se une a un órgano fosforado en su sitio esterásico, que va a ocasionar una sobreestimulación colinérgica, y esto va a dar a la clínica que es el toxíndrome colinérgico. Una vez más, recalcar para que puedan entenderlo. Entonces, en las terminaciones nerviosas es donde se libera la acetilcolina y la colinesterasa es la que va a evitar que esta acetilcolina se acumule y tenga la sobreestimulación sobre las fibras preganglionares o postganglionares parasimpáticas. Buenas noches. Bueno, ¿se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que me estén siguiendo, ¿no? La fisiopatología es muy importante, ya que cuando la acetilcolina se acumula por falta de la colinesterasa, va a producir esta sobreestimulación tanto en receptores muscarínicos o nicotínicos. Esto es muy importante para entender la clínica con la que va a venir el paciente que esté intoxicado por esta sustancia. ¿Cómo se absorbe? Las vías de absorción pueden ser a través de las vías respiratorias, puede ser por vía digestiva, esto ya es en las que son por consumo voluntario, ¿no es cierto?, en los intentos suicidas, y también es una vía de absorción la piel. ¿Cómo se elimina? Vía renal, digestiva en las heces y también respiratoria en la exhalación. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una persona que se ha expuesto de forma crónica o ha ingerido una alta concentración de estos organofosforados? Pues se va a producir una intoxicación aguda y esta se va a manifestar como un síndrome colinérgico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, al haber una intoxicación aguda, estamos hablando que esta se va a causar hay dos tipos de colinesterasa, la verdadera, que es la que se encuentra en la placa neuromuscular, los ganglios autónomos y los glóbulos rojos, y la butirilcolinesterasa, que es la falsa colinesterasa, está en el páncreas, hígado, plasma. Entonces, para que haya una intoxicación aguda, tiene que haber una unión del órgano fosforado a la colinesterasa que es verdadera, es decir, aquella que se encuentra en la placa neuromuscular, en los ganglios y en los glóbulos rojos. Es así que la clínica va a ser sobre todo muscular, periférica. Habíamos comentado que hay receptores muscarínicos y nicotínicos. Entonces, los muscarínicos, ¿dónde se encuentran? En el sistema nervioso central, también en los órganos huecos, como estómago es uno de ellos, los intestinos, las glándulas exócrinas, y los nicotínicos que se encuentran en las neuronas postganglionares del sistema simpático y parasimpático. También se encuentran en la unión neuromuscular. Una vez más, la sobreestimulación de la acetilcolina sobre estas fibras postganglionares, preganglionares,
a nivel de la placa neuromuscular, van a causar un espasmo vascular, hipoxia tisular, y esto también va a desencadenar la liberación de muchos mediadores inflamatorios, los cuales van a asociar, además de la clínica característica de la intoxicación por orgáno fosforado, una disfunción orgánica múltiple, es decir, el paciente se puede complicar mucho mientras más alta sea la concentración o la exposición a esta sustancia, puede desencadenarse una falla multiorgánica. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Tenemos que se va a afectar los receptores nicotínicos, los receptores muscarínicos y también a nivel del sistema nervioso central. Habíamos dicho que va a haber afección y esto es lo que va a producir el toxíndrome colinérgico, que se va a caracterizar según el receptor que se vea afectado, y puede haber una mezcla de estos, es decir, puede ser mixto también. Si es muscarínico el que predomina, el paciente va a venir con cialorrea, que es lo más común, lagrimeo, incontinencias urinarias y también deposiciones líquidas, la diarrea, ¿no? Va a haber broncorrea abundante, va a haber hipotensión, puede haber bradicardia, náuseas, vómitos, diaforesis, las pupilas van a estar mióticas, puede haber visión borrosa, y en el caso de los receptores nicotínicos, pues puede haber las fasciculaciones, puede haber la parálisis, la disminución de la respiración por falla de la mecánica ventilatoria, puede haber episodios de taquicardia, a contrario de lo que es los muscarínicos, la diaforesis puede estar presente, la hipertensión, a diferencia de los muscarínicos que producen hipotensión, entonces, y la midriasis. Entonces, en los muscarínicos hay una miosis, que es una contracción de la pupila, y en los nicotínicos va a haber una midriasis, que es una dilatación pupilar. Y si también se han afectado los receptores a nivel del sistema nervioso central, el paciente puede estar confuso, puede estar letárgico, puede estar nervioso, puede tener ataxia, puede llegar a convulsionar, va a tener una labilidad emocional en el caso de que esté todavía consciente, una respiración de chain stop, puede llegar a una depresión respiratoria, porque la afección es a nivel del sistema nervioso central, al coma, incluso al coma, ¿no? Es un paciente crítico. Entonces, hay algunas escalas que evalúan el grado de intoxicación de órganos fosforados y carbamatos, de acuerdo a la clínica. Entonces, ya con 2 puntos, es decir, un grado 2 es un paciente con requerimiento de terapia intensiva. El grado 0 es un paciente sin signos clínicos de intoxicación. El grado 1 va a ser un paciente que esté alerta, tiene muchas secreciones, broncorrea, puede tener lagrimeo, fasciculaciones positivas. Un grado 2, un paciente ya somnoliento, con alteración del sensorio. Las fasciculaciones van a ser mucho más manifiestas. Puede haber hipotensión, compromiso del estado hemodinámico. Entonces, por esa razón es un paciente que va a requerir una terapia intensiva. Y los grados 3 y 4 evidentemente ya son pacientes para manejo por terapia intensiva, donde ya hay un compromiso de la mecánica ventilatoria, donde hay la vía respiratoria está comprometida, entonces se requiere intubación, manejo con ventilación mecánica, que son de soporte, ¿no? En todo caso. El síndrome intermedio es una etapa en la intoxicación por órganos fosforados que puede ocurrir de manera posterior a la etapa aguda, es decir, se puede manifestar entre la primera semana a las 3 semanas posterior a la intoxicación. Algunos consideran ya en un lapso mayor a 24 horas, si se aparecen estos síntomas, ya considerarlo como un síndrome intermedio. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una sobreestimulación exagerada a nivel de la placa neuromuscular y también de las fibras preganglionares y postganglionares. Entonces, esta sobreestimulación va a alterar la transmisión neuromuscular a consecuencia de esta inhibición prolongada de la colinesterasa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y esto generalmente ocurre con los órganos fosforados del tipo dimetoato, el fentión, los monocrótufos, cuando se usan también dosis inadecuadas de las oximas, que ya viene a ser como tratamiento para esta intoxicación. Entonces, ¿cuál es la característica de este síndrome? Es que va a haber una debilidad
parálisis de nervios craneales, compromiso de la función muscular a nivel de las extremidades, los flexores del cuello y también de la musculatura respiratoria. Es por eso que estos pacientes, como ven en la imagen en la superior izquierda, pues muchas veces requieren intubación endotraqueal para protección de la vía respiratoria, de la vía aérea. Generalmente este síndrome puede llegar a resolverse entre 1 y 2 semanas, solamente con soporte, porque en realidad no hay un antídoto para esta etapa. Me dejo entender, es decir, lo más importante, protección de la vía aérea, oxigenoterapia, la fluidoterapia para mantener al paciente hidratado, la monitorización estricta para poder evaluar cada cambio del paciente. Hay otra alteración, es la neuropatía retardada. Esta es cuando se alteran, o sea, cuando ya la intoxicación llega a afectar los receptores a nivel del sistema nervioso central. Entonces, hay una inhibición de la enzima axonal, que es la esterasa neurohepática. También hay un incremento del calcio intracelular por alteraciones de la calcio-modulina quinasa 2. Esta neuropatía puede ser simétrica, con afección tanto sensitiva y motora. Puede aparecer después de algunos días de la exposición, o sea, puede ser ya de forma, más es en la exposición crónica que se ve esto, posterior a las 3 semanas de exposición con organofosforados. Y la duración de esta patología puede ser entre 8 y 21 días. ¿A qué nos referimos con neuropatía retardada? Entonces el paciente, posterior a estas 3 semanas de evolución después de la intoxicación con organofosforados, puede presentar una sensación de quemazón, un dolor de tipo urente, digámoslo así. Generalmente en las pantorrillas, puede tener parestesias en extremidades inferiores, la debilidad puede llevar a una sensación de caída del pie, es decir, con alteración en la marcha, una disminución de la sensibilidad táctil, tanto al dolor como a la temperatura en extremidades inferiores, llegando incluso a la atrofia muscular, pérdida de los reflejos aquiliano. También puede haber ciertos déficits neurológicos como la psicosis, la depresión, la inatención y el Parkinson. Hay otro tipo de lesión ocasionada por la intoxicación por organofosforados, que es la lesión miocárdica. Generalmente pueden ocurrirse a consecuencia de la intoxicación arritmias que nos van a llevar a una insuficiencia cardíaca, en los casos más severos, un choque cardiogénico que va a llevar a la muerte súbita del paciente. Generalmente se cree que esto es ocasionado por una toxicidad directa del órgano fosforado o también por una hipoxia secundaria. ¿Se acuerdan que les dije que la sobreestimulación puede producir isquemia o hipoxia? Bueno, puede ser una de las causas por las cuales se ocurre la lesión miocárdica. En este caso es por eso que en un paciente con intoxicación por órgano fosforado hay que realizar los electrocardiogramas seriados. También se puede realizar el análisis de las enzimas cardíacas, que son las troponinas. Y ya en el electrocardiograma, los cambios que podemos ver sospechando un síndrome coronario o un infarto, pues va a ser una elevación del segmento ST, como podemos ver en la imagen, que esos ya son temas aparte que lo van a ver a posterior. Pero no sé si lo pueden ver, hay una elevación después del complejo QRS. Doctora, se ha cortado el audio. Doctora, ¿me escucha? Bueno, no sé desde dónde, no, pero supongo que han escuchado, ¿no? Que vamos a cuantificar la colinesterasa sérica y esta nos va a decir que también la gravedad de la intoxicación de acuerdo al porcentaje en el que se encuentre. Menos del 50% es leve, de 50 a 75% es moderado y mayor al 75% se considera grave.
También es muy importante solicitar las químicas, el hemograma completo, puede haber una leucopenia, como también puede haber leucocitosis, puede alterar, nos va a decir mucho si hay una falla hepática, renal, si hay un compromiso multiorgánico, ¿no? La gasometría nos va a traducir generalmente en las intoxicaciones, vamos a encontrarnos con una acidosis metabólica, por ejemplo, la gasometría que he puesto de ejemplo, que está en la parte izquierda de la imagen, es una acidosis metabólica ya severa por el pH que es 7.1 con un bicarbonato de 5.4. Entonces, son situaciones que están en extremo, te ayudan mucho para decidir si tú vas a intubar o no vas a intubar a tu paciente, porque lo más importante es darle soporte y evitar que entre en falla respiratoria, porque eso lo va a llevar inmediatamente a un paro cardiorrespiratorio. La acidosis metabólica también te puede producir un paro cardiorrespiratorio, entonces son cosas que hay que tratar y la gasometría es una de las herramientas más rápidas y eficaces que podemos contar en cualquier centro, ¿no? Sobre todo en los de tercer nivel. El electrocardiograma, como les había mencionado, nos puede mostrar alteraciones de arritmias que pueden producirse tanto por la acidosis, por la intoxicación, por la lesión miocárdica. También nos puede detectar la elevación de ese método CDT oportuno para poder tratar al paciente en una unidad coronaria intensiva. La radiografía de tórax nos puede denotar si el paciente tiene compromiso pulmonar, porque estos pacientes pueden cursar también con una neumonía broncoaspirativa, porque el deterioro neurológico, la depresión respiratoria, pues te puede determinar estas situaciones. Entonces, todo esto son herramientas muy útiles que al momento de valorar al paciente te van a ayudar mucho a tomar la conducta para poder salvarle la vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer el abordaje en una emergencia? Primero y más importante son las medidas de soporte. Es decir, la vía aérea siempre es lo más importante, dependiendo del nivel de conciencia del paciente. Si el nivel de conciencia está comprometido, es decir, tiene un estado neurológico, un Glasgow menor a 8, la intubación endotraqueal es la primera indicación. Lo primero que tenemos que hacer es mantener una vía respiratoria permeable. Para esto muchas veces pues tenemos que recurrir a la intubación endotraqueal para dar soporte de oxígeno, garantizar una buena oxigenación y evitar problemas neurológicos secundarios a la hipoxia. La descontaminación también es muy importante y esto se puede llevar a cabo ya desde el primer nivel, donde el paciente va a pedir ayuda en primera instancia. Entonces es muy importante quitar toda la ropa que esté contaminada, si es que ha sido una exposición cutánea, hay que quitar toda la ropa, hay que lavar con agua y jabón abundante. También se pueden lavar las mucosas con solución salina. Como les había dicho, los organofosforados se hidrolizan en un medio alcalino, entonces nos puede servir mucho la dilución de una solución salina con bicarbonato de sodio. Entonces nos ayuda mucho. Hay que hacer un lavado exhaustivo de toda la superficie cutánea del paciente para poder eliminar la mayor parte del tóxico al que ha sido expuesto. ¿Ya? El lavado gástrico está indicado sobre todo si estamos enfrentando a este paciente en la primera hora tras la ingesta o tras la exposición. Entonces, en las primeras 2 horas, primera hora o primeras 2 horas, estamos en la obligación de hacer un lavado gástrico. ¿Esto cómo se hace? Agarramos una solución salina entre 200 y 300 ml, vamos a darle al paciente, si está consciente, si está inconsciente, con una sonda nasogástrica, lo podemos hacer. Pero si el paciente requiere una intubación endotraqueal, tiene que esperar el lavado gástrico. Primero, siempre, nunca se olviden, es la protección de la vía aérea. Posterior, se puede realizar el lavado gástrico. Como les dije, entre 200 y 300 ml de solución, hay que darle por la sonda nasogástrica y luego aspirar todo el contenido. Podemos hacer esto 2 o 3 veces y hay que también evitar los catárticos. Los pacientes generalmente, como les dije, pueden tener descontrol de esfínteres, incontinencia, tanto urinaria como también fecal, es decir, van a tener diarrea. Entonces, en este caso, está contraindicado los catárticos. Pero en otras situaciones donde no hay diarrea, podrían ayudar para eliminar más el tóxico ingerido. Entonces, como tratamiento farmacológico también hace parte el lavado gástrico, el cual se realiza con carbón activado, la administración de carbón activado posterior al lavado.
Es decir, primero haces el lavado gástrico, luego puedes administrar el carbón activado a una dosis de 1 gramo kilo peso. Entonces, en un paciente promedio estándar de 70 kilos, tendríamos que aplicar unos 70 gramos de carbón activado. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, ya que por lo menos a un tercer nivel siempre nos están refiriendo pacientes que han recibido un carbón activado en las dosis inadecuadas. Y esto poco ayuda al paciente. Entonces, si realmente quieren ayudarles, pues denles la dosis correcta. ¿Y cuáles son los antídotos para una intoxicación? Tenemos a la atropina como primera línea. Esta va a actuar sobre los receptores muscarínicos, por si acaso. Entonces, también necesitamos asociarlo con uno que actúe en los receptores nicotínicos, y estos son los reactivadores de la colinesterasa, la pralidoxima, que vamos a hablar después. Primero hablemos de la atropina. La atropina es un medicamento que se puede utilizar en dosis de 1 a 5 miligramos cada 5 o 10 minutos hasta lograr la atropinización. Esto se administra de forma intramuscular, intravenosa, hasta subcutánea. ¿Cuándo sabemos que hemos logrado dosis de atropinización? Cuando el paciente tenga rubor, haya sequedad de mucosas, porque no se olviden que estos pacientes van a tener abundante broncorrea, lagrimeo. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Lo contrario, sequedad de mucosas. Si sus pupilas están mióticas al ingreso, van a presentarse midriáticas con la atropinización. También puede haber taquicardia. Entonces, es el momento cuando hay los signos de atropinización, el momento en el cual te detienes y dejas de darle atropina. Sin embargo, muchos te sugieren pues dar la atropina incluso en mantenimiento cada 6 horas, posterior a la dosis de impregnación, atropinización. En cuanto a los reactivadores de la colinesterasa, como la pralidoxima, esta se puede administrar en una dosis de 1 a 2 gramos de forma intravenosa durante 30 minutos en infusión, o a una dosis de 30 miligramos kilo peso. Y de mantenimiento, pues se puede diluir 1 gramo en 100 ml y pasarlo a 200 o 500 miligramos hora. Otras medidas de tratamiento son generalmente las que usamos de soporte, que como les había indicado, una buena hidratación al paciente según el estado que tenga, ¿no? Según la presión arterial, los signos vitales. Es muy importante corregir acidosis metabólica, como les he mencionado, esto nos puede llevar, si es severa, a un paro cardiorrespiratorio. Entonces es muy importante corregir estas situaciones. Para eso podemos usar el bicarbonato. También se pueden dar medidas anticonvulsivantes, ya que estos pacientes, si tienen una afección a nivel del sistema nervioso central, pueden presentar convulsiones. Entonces, las benzodiazepinas están indicadas en esta situación. Un ejemplo, el diazepam, por ejemplo, ¿no? El midazolam, podemos sedar al paciente. Pero esto ya es más para un tercer nivel. Podemos tratar la neumonía, que se puede producir por broncoaspiración, es decir, una neumonitis química es lo que se puede ocasionar. Entonces, en este caso sí hay que recurrir a algunos antibióticos para evitar mayores complicaciones. Bueno, si tienen alguna pregunta, estoy escuchando. Muchas gracias. Pueden encender sus micrófonos para hacer las preguntas a la doctora o pueden escribirlas al chat. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Doctora, por ejemplo, si tengo un paciente que me llega con intoxicación de órgano fosforado y le pongo atropina, ya consigo signos de atropinización, pero la atropina, si no me equivoco, tiene una media de 30 minutos. ¿Hay posibilidad de riesgo de que el paciente pueda tener otra vez de esa intoxicación por la vida media que la atropina ya se eliminó? ¿Habría posibilidad? Puede ceder los síntomas del paciente. También existe el riesgo, sí, de que después de la atropinización, pues el paciente pueda presentar nuevamente los datos colinérgicos. En todo caso, como les había mencionado, se puede utilizar dosis de mantenimiento cada 6 horas o cada 4 horas incluso.
Gracias, doctora. Entonces, ¿en qué momento yo puedo dar de alta al paciente o decir que está seguro que no se va a volver a tener signos polinérgicos? Como les he explicado, hay que hacer un dosaje. Hay que pedir el valor de bueno, los valores de referencia de la colinesterasa en sangre, serológicos. Más adelante, tener los problemas. Muchas gracias, doctora. Y una observación, que creo que los receptores muscarínicos son de autónomo del sistema parasimpático. Ahí decían en las presentaciones que eran los nicotínicos. Creo que hay que corregir eso. Disculpe. Gracias. ¿Está bien? ¿Alguien más? Doctora, buenas noches. Una preguntita para controlar la acidosis metabólica. Sería lo ideal. Ahora, si ustedes pueden, el tema de gasimetría es un tema muy aparte que seguramente se lo va a impartir y ahí les podemos dar mucha más orientación sobre cómo se usa el bicarbonato, en qué situaciones, porque no en todo se puede utilizar. Doctora, otra pregunta más. Si un paciente ha ingerido estos órganos fosforados a las... y ha- a nivel gastrointestinal es en las 2 horas. Si tienes un paciente, lo ideal es antes de la primera hora hacer el lavado de todo el lavado cutáneo con agua, jabón, la descontaminación y el lavado gástrico. Es muy importante en la primera hora. Y obviamente la aplicación del carbono activado para evitar que se siga absorbiendo esta sustancia. Entonces, si es mayor a 2 horas, es la verdad poco efectivo, muy poco. Sin embargo, pues en algunos centros sí lo hacen porque generalmente no se tiene el tiempo de exposición. Los familiares siempre te van a decir, lo hemos encontrado en el cuarto, o sea, no hay una referencia. Doctora, tenemos una pregunta en el chat. Sí, dígame. ¿Tiene poder, no? Se fue el audio. Si tiene alguna duda más. Doctora. Sí, dígame. Doctora, ¿se escucha? Sí, sí, le escucho. Teníamos una pregunta en el chat. Nos preguntan cómo se prepara el carbono activado. El carbón activado y las diluciones. Bueno,
Lo que puedes hacer, como les he dicho, la dosis es de 1 gramo kilopeso. Entonces, en un paciente estándar, digamos, de 70 kilos, tendrías que darle 70 gramos. Esto lo puedes diluir en 200 o 300 ml de solución y administrarlos por la zona nasogástrica en caso de que el paciente tenga alteración del estado de conciencia. ¿Sí me escucharon? Sí, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Puede hacerlo ahora? Yo creo que podemos pasarnos al siguiente tema, doctora. Doctora. ¿Una pregunta más? Al parecer no hay más preguntas. Puede pasar al siguiente tema. Bueno, vamos a hablar brevemente sobre la intoxicación por alcohol. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctora, se la escucha perfectamente. Generalmente en nuestra cultura hay un consumo de alcohol que se podría decir que es muy cotidiano, ¿no? Algunos lo dicen consumo social, pero ya la ingesta de alcohol cada fin de semana se considera por el DSM-4, que son los criterios para alcoholismo, ya como un paciente consumidor de alcohol de forma, en abuso de alcohol o si llega a la intoxicación, pues ya es un alcoholismo, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos un paciente que ha ingerido alcohol, etanol, de acuerdo a la excesiva ingesta de esta sustancia? Lo más importante en la anamnesis es preguntar si tiene un consumo cotidiano, consumo crónico, hasta qué tipo de embriaguez llega, si llega hasta la intoxicación, para encontrarse ahí datos o antecedentes de tolerancia al alcohol. Señora Jimena Gutiérrez, favor pasar por quirófano. También es muy importante la exploración física. Podemos encontrar los estigmas del consumidor crónico, podemos valorar el estado de conciencia en el paciente, ver si tiene lesiones de autolesión, consecuencia del abuso de alcohol, ¿no? Ver el compromiso del estado general. Pacientes con una intoxicación alcohólica generalmente tienen una tendencia a la hipotermia, así que es muy importante valorar esto. La monitorización multiparamétrica se refiere a los constantes vitales, ¿no? La presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, ya que también estos pacientes pueden llegar a presentar arritmias cardíacas por el consumo excesivo de alcohol, ¿no? La arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. Entonces el alcohol generalmente a nivel del sistema nervioso central va a producir una depresión de este sistema. Esto se puede traducir también en depresión respiratoria. Podemos encontrar al paciente con una midriasis pupilar, un reflejo que va a estar enlentecido. Y entonces, ya que estos pacientes que son encontrados en situación de calle por una ingestión excesiva de alcohol,
pues no hay antecedentes, a veces no hay familiares. Entonces es importante, muy importante la anamnesis para poder diferenciarle de otro tipo de intoxicaciones o otras patologías. Bueno, la clínica va a depender mucho del grado de consumo etílico, la rapidez con la que se ha ingerido esta sustancia, la tolerancia que pueda tener el paciente al alcohol, porque hay pacientes que consumen diario, entonces van a tener una tolerancia muy diferente a una persona que pues no consume alcohol de forma seguida, ¿no? Y también muy importante el tiempo que ha transcurrido de la ingestión. En un paciente que no tiene tolerancia al alcohol, con dosis de 50 a 100 miligramos de cilitro, ya se van a producir alteraciones como la euforia, una desinhibición, una conducta menos controlada y alteraciones en la coordinación muscular, ¿no? Estos son los bebedores pasivos, que generalmente no requieren, ¿no?, estos pacientes una internación, tal vez observación hasta la recuperación, pero no una internación. Y ya entre dosis de 100 a 200 miligramos de cilitro, pues puede el paciente intercurrir con agitación psicomotriz, puede haber habla entorpecida, puede haber mareos, náuseas, vómitos. También va a haber una discordancia de la psicomotricidad fina, la que va a estar disminuida, ¿no? Estos pacientes tampoco merecen una internación inmediata, pero sí una observación. No es un consumo ni es un grado etílico grave. Entre 200 y 300 miligramos de cilitro, pues aquí sí hay una mayor depresión respiratoria central. Esto se puede traducir también con compromiso respiratorio, disminución de la agudeza visual, puede haber temblor, generalmente son los borrachitos que son muy alegres, hablan mucho, pero de forma discordante. Hay una disminución de la atención, de la concentración. Puede también llegar a ser una agitación extrema, dando situaciones de autolesiones. Es decir, el paciente se puede tornar agresivo consigo mismo, ¿no? Y bueno, ya entre 300 y 400 miligramos son dosis muy altas de etanol en sangre, entonces hay un mayor compromiso. Estos son pacientes ya críticos que ameritan una internación en un tercer nivel porque tienen alto riesgo de cursar con hipotermia, hipotensión, hipoglicemia, incluso el coma. A estos pacientes no hay un antídoto para el etanol, es decir, lo único que puedes darles es soporte y prevenir que haya una falla hepática, ¿no? Porque el hígado está comprometido. Entonces, a los que les tenemos que dar suplementos quizá. También es muy importante el manejo, el soporte de la vía aérea, si en caso lo medita por el deterioro, los casos graves, ¿no?, de la ingestión alcohólica. Igual que cualquier intoxicación, están las medidas de hidratación, soporte, manejo de vía aérea, también podrían llegar a la intubación, manejo en terapia intensiva, si el consumo etílico ha sido muy prolongado en altas dosis y el paciente no, tal vez no es un consumidor. Eso sería en cuanto a esto, ¿no?, que es más breve que el anterior. ¿Alguna pregunta? Pueden hacer preguntas al chat o encender sus micrófonos. Doctora, en nuestro medio existe también la intoxicación por alcohol metílico. ¿Puede volver a hacer la pregunta, por favor?
Buenas noches, doctora. En nuestro medio existe intoxicación por alcohol metílico y cómo se manejaría. Doctora Maribel. Si pudiera escribir su pregunta porque no logro escucharle. Bueno, sí, evidentemente sí existe. Generalmente es por el consumo del alcohol tradicional, el alcohol caimán, que tiene esta sustancia que sí es muy tóxica a nivel del sistema nervioso central, y el manejo sería con el antídoto, que en este caso bueno, muchas gracias por su atención. Es todo por ahora. Espero poder tenerlos en otra oportunidad. Gracias. Hasta pronto.